en esta sesión vamos a ver el tema general de la selección de elementos. Específicamente vamos a tratar el tema de la selección por atributos de los elementos geográficos. Y en esta sesión se va a ver un caso aplicado para la clasificación de curvas de nivel. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a clasificar las curvas de nivel que pueden estar cada 100, cada 50, cada 25, cada metro sobre el nivel del mar, entre curva y curva, para clasificarlas en curvas maestras y curvas secundarias, que es la clasificación general que se da para este tipo de proyectos. ¿Y cómo vamos a clasificarlas? A través de la herramienta de selección por atributos que nos proporciona ArcGIS 10.2, y este ejemplo lo vamos a ver aquí en esta sesión a continuación. Para esto vamos a proceder a abrir el programa ArcGIS 10.2 para poder enseñar cómo se realiza este procedimiento de clasificación. Bueno, tengo aquí ya abierto ArcMap 10.2. Para este ejemplo, el usuario necesita un shape de curvas de nivel. Puede ser de cualquier parte del Perú, dependiendo del proyecto que se va a realizar. Para este ejemplo yo voy a utilizar un shape de curvas de nivel que tenga en mis archivos presentes en ArcCatalog. Está claro que estos archivos presentes son los que están enlazados, ¿no?, con la carpeta conectada. Los que están dentro de la carpeta conectada con ArcCatalog. Bueno, me dirijo al ArcCatalog con un clic. La ventana de ArcCatalog dentro de ArcMap. Busco una carpeta en donde se encuentra el shape. Tengo aquí. Tengo una serie de cartas, ¿no?, del Perú. Está una carta 12F, la 12M, 13L y la 19G. Entonces, esta información es descargada del Ministerio de Educación, ¿no?, en la sección de mapas, SCALDE. Bueno, entonces voy a escoger yo aquí el shape que me muestre las curvas. Lo tengo aquí, como pueden ver, está dentro de la carpeta HP. Tiene un símbolo al lado derecho que me indica que vamos a tratar polilíneas. Lo tenemos aquí, ¿no? Y punto SHP que me indica que es un shape. Ahora vamos a convertirlo en capa para poder visualizarlo gráficamente. Lo arrastramos hacia la tabla de contenidos. Vemos que se forma un cuadrado, porque estamos tratando un cuadrante, no es una carta del Perú, la 12F. Bueno, si me muestran la información de color rojo, se entiende que cada vez que se abre información en ArcMap, en este caso shapes, siempre se van a abrir de distinto color, ¿no? Un color predeterminado que se escoge, el mismo software lo selecciona y nos lo muestra de esta manera, ¿no? A excepción que se guarde el archivo como un layer, porque para esto ya es una manera de guardar la simbología y de dejarla tal como está, y cada vez que se abra se va a abrir tal y como está, del color que se le dio una vez. Pero en este caso es un shape, no es un shape cualquiera. Esta vez se abre de este color, posteriormente se puede abrir del mismo color o de otro, como pueden ver aquí. Ahora sí, una vez abierto el layer, yo lo tengo como layer, las curvas de nivel de la carta 12F del Perú. Se ha dicho que para poder tratar la herramienta de selección por atributos es necesario conocer la metadata de las propiedades y los atributos de el shape que se va a tratar. Y para esto es necesario acceder a las propiedades del shape, o específicamente mejor a la tabla de atributos, con un clic derecho sobre el layer y presionamos con un clic en abrir tabla de atributos, y lo tenemos aquí. Para el caso del Ministerio de Educación, para las curvas de nivel me proporciona una tabla de atributos con 5 campos. El feed, el shape, donde me indica el tipo de geometría que se utiliza en este layer. Z, que me indica la altitud, es decir, los metros sobre el nivel del mar que me representa cada curva. El código y bueno, un campo de tiempo. Ahora, Z, que me indica, ¿no? Como ya dije, me indica la cota, los metros sobre el nivel del mar que representan cada curva de nivel en este shape. ¿Para qué me sirve este campo? Para poder conocer cada cuántos metros sobre el nivel del mar están las curvas. Sabemos que existen curvas cada 100 metros, cada 200 metros, cada 50 metros, cada 25 metros, ¿no? Ya tenemos información más exacta, también puede ser cada 2 metros, cada 15 metros. Pero en este caso, la mayoría de los casos, la información que nos proporciona el estado se encuentra en cada 50 o cada 25 metros. Pero para esto estamos conociendo ya la tabla de atributos. Ya identificamos el campo Z, que me indica los metros sobre el nivel del mar por cada curva. Entonces, para yo poder saber cada cuántos metros se encuentran estas curvas que me proporciona, que estamos viendo en este caso, lo que yo voy a hacer es sobre el campo dar un clic derecho
y ordenar mi información, ya sea de manera ascendente o descendente. Estamos hablando de valores numéricos, lo que quiere decir que yo puedo ordenar de menor a mayor mis números, los metros sobre el nivel del mar que tengo en el campo Z, o de mayor a menor. Voy a escoger en este caso de menor a mayor, dando un clic en Sort Ascending. Ahora vemos que el menor valor que para todo este cuadrante es de 400 metros sobre el nivel del mar. Y voy hasta, vamos a bajar con la barra, con un clic y sin soltar, arrastrándolo hacia abajo. Al último valor, al mayor, ¿no? Me dice que el mayor valor para este cuadrante es de 3250 metros sobre el nivel del mar. Para los 1352 registros que podemos encontrar en ese shape. Entonces aquí también podemos ver cada cuántos metros se encuentran. Vemos que aquí tenemos 400. Luego vemos que pasamos a 50. 400, 450, vemos que pasamos a 500, lo que quiere decir que posiblemente mis curvas de nivel se encuentren cada 50 metros. Vamos a seguir bajando para comprobar la información. Vemos que de 500 se va a 550, luego a 600, 650, 700, 750, 800, 850, luego 1050, 1100, ¿sí? Parece que toda la información va cada 50 metros. Bueno, entonces una vez que se ha identificado cada cuántos metros están las curvas de nivel, cuántos registros tenemos, los campos, ¿no? El tipo de geometría, bueno, ya es conocida, no es solo verla nada más gráficamente, podemos conocer el tipo de geometría, pero es necesario visualizar cada uno de estos campos que me proporciona la tabla de atributos y las filas que serían los registros, ¿no? Cada entidad es un registro. Esta línea de aquí es una polilínea, me representa una curva de nivel, es un registro y esta sería uno de estos. De uno de los 1352 registros aquí en la tabla de atributos de el shape 12F-curvas. Ahora, una vez conocido esto, podemos acceder a la herramienta de selección por atributos. Pero antes de esto, una vez que ya se conoce la tabla de atributos y la información que me proporciona, yo tengo que generar un campo. ¿Por qué? Porque para la clasificación de curvas de nivel en maestras y secundarias, yo tengo que tener un campo de tipo de curva en donde yo voy a señalar qué curvas van a ser las maestras y qué curvas van a ser las secundarias. Entonces, vamos a crear un campo. Para esto voy a la parte superior de la tabla de atributos, en las opciones de tabla, presiono con un clic y escojo la opción de Add Field o agregar campo. Se me abre la ventana de agregar campo y yo voy a escribir tipo. Pueden escribir tipo de curva, pero muchas veces un nombre tan extenso para un campo no es permitido en ArcGIS. Entonces yo lo voy a dejar como tipo. O tipo C, ¿no? Que me indica tipo de curva, C de curvas. En el tipo de campo voy a dar un clic aquí para que se me muestren las opciones. Yo puedo escoger la opción texto. ¿Por qué? Porque lo que voy a ingresar es información textual. No es así, yo voy a escribir, voy a indicar que tales registros sean las curvas secundarias y tales registros sean las curvas maestras. Entonces se va a escribir maestras y secundarias como atributos dentro del campo que yo estoy creando, que es tipo C, tipo de curvas. Entonces es información textual, los atributos que se van a ingresar en este campo. Para la extensión del texto lo vamos a dejar en 50 porque tanto maestras como secundarias, o ya sea curvas maestras como deseamos ingresar el texto, ¿no? O curvas secundarias, no tienen gran cantidad de letras dentro del texto. Entonces lo podemos dejar en 50. Si vamos a ingresar un texto grande como atributos para el campo, podemos ingresar 100, tal vez 200 aquí, ¿no? Podemos escribirlo con el teclado. Ahora le vamos a dar un clic en OK para que se agregue el campo. Voy a agrandar mi tabla de atributos y vemos aquí que tengo un campo nuevo llamado tipo C y se encuentra vacío porque todavía no hemos desarrollado la información para que se generen los atributos dentro. Bueno, tenemos un nuevo campo aquí, donde vamos a ingresar la clasificación que vamos a hacer a partir de la herramienta de selección por atributos. Ahora sí, listo esto, ya se sabe que las curvas que se me muestran aquí están cada 50 metros. Ya se ha creado el campo donde vamos a ingresar los atributos de curvas maestras y curvas secundarias. Y ahora sí se puede
utilizar la herramienta de selección por atributos. Se puede acceder a través de la tabla de atributos o podemos acceder a través de el menú de selección. Esta vez lo voy a hacer a través de la tabla de atributos porque vamos a tratar específicamente ya se sabe que se va a tratar este shape de 12F-curvas. Me voy a opciones de tabla y escojo la opción de selección por atributos. Tenemos aquí la ventana. Bueno, en método voy a escoger la opción de Create New Selection o crear una nueva selección. Y ahora tenemos que en la parte de abajo se me muestran todos los campos pertenecientes al shape. Tenemos los valores operacionales y la sección donde se me muestran los valores únicos por cada campo. Ahora, acá entra lo que es la lógica, ¿no es así? Se sabe que entre curva maestra y curva maestra vamos a tener 4 curvas de nivel, que serían 4 curvas secundarias entre 2 curvas maestras. Lo que quiere decir que si hemos visto que en nuestra tabla de atributos las curvas que tenemos aquí representadas están cada 50 metros, por 4 curvas entre curva maestra y curva maestra vamos a tener 200 metros sobre el nivel del mar entre curva maestra y curva maestra. Eso queda claro. Entendido esto, la expresión SQL o la sintaxis que se va a escribir en la parte inferior de la ventana de selección por atributos va a ser la siguiente. Vamos a escribir con el teclado la palabra mod o MOD, como lo ven aquí. Ahora vamos a abrir paréntesis. Podemos escribirlo con el teclado o utilizar el operador que tengo aquí, paréntesis, con un clic para agregarlo aquí a la sintaxis. Listo esto, puedo ingresar el campo con el que vamos a trabajar, ¿no? Por eso es necesario saber qué campo en la tabla de atributos de este shape me muestra los metros sobre el nivel del mar que representa cada curva. Y este es el campo Z, que lo tenemos aquí. Para agregarlo a la sintaxis le damos doble clic. Listo esto, podemos ingresar el símbolo coma con el teclado. Presionamos la tecla espaciadora con el teclado para dar un espacio entre la coma que he escrito yo. Y ahora vamos a ingresar los metros entre curva maestra y curva maestra. ¿Por qué? Porque lo que se quiere aquí ahora ¿por qué estamos utilizando la ventana de selección por atributos? Porque yo quiero seleccionar en esa tabla de atributos todos los registros que se encuentren cada 200 metros, ¿no? Como lo he explicado hace un momento. ¿Por qué? Porque esos registros que estén cada 200 metros son los que me van a representar las curvas maestras. Para este caso, de las curvas de nivel que tenemos aquí que se representan cada 50 metros. Por eso es que se está utilizando la herramienta selección por atributos. Para realizar esta selección a través de esta condición en base a una expresión SQL, ¿no? Para establecer, como digo, esta condición y que se seleccionen estos registros cada 200 metros que me representarían las curvas maestras. Y una vez seleccionados solamente estos registros que me representan las curvas maestras, yo puedo trabajarlas por separado. Bueno, mientras se va haciendo el procedimiento se va a ir entendiendo. Una vez escrito esto, tenemos mod, he abierto paréntesis, el operador de paréntesis, he ingresado el campo Z, una coma, un espacio, y ahora vamos a escribir los metros entre curva maestra y curva maestra, que serían 200. Voy a escribir entonces 200, de esta manera. Después del paréntesis se va a ingresar el operador, vamos a utilizar el operador igual, y voy a presionar el valor de 0. Una vez hecho esto, se puede proceder a la verificación con un clic en Verify. Me dice que la expresión ha sido correctamente verificada. Le voy a dar un clic en aceptar. Y ahora vamos a ver qué pasa cuando se le da un clic en aplicar. Vamos a ver. Vemos que se selecciona información tanto en la tabla de atributos como en la ventana de visualización. Vamos a mover esta ventana de selección por atributos para ver qué es lo que se ha seleccionado aquí. Vamos a ver. Bueno, tenemos entonces esto. Los menores valores de metros para las curvas es 400 que vemos aquí, ¿no? En la tabla de atributos. Lo teníamos porque organizamos la información de menor a mayor. Entonces el programa empezó
clasificando primero esto, ¿no? Todos los que tienen 400 metros. Ahora, para seleccionar las otras curvas maestras, tendría que seleccionar los valores de 600, porque estamos sumando, ¿no? Los 400 metros sobre el nivel del mar, se le agrega los 200 metros que conforman las 4 curvas de nivel entre curva maestra y curva maestra. Entonces se seleccionaría la información que representa el valor de 600 y lo tenemos aquí. Es más, sí, aquí está, ¿no? Se ha empezado desde 400. En el caso de que se empiece desde cero, ¿no? La información, sería más recomendable este procedimiento que hemos realizado. Pero bueno, como estamos empezando aquí, estamos tal vez en una parte de la sierra, ¿no? Las altitudes comienzan en este cuadrante desde 400 metros sobre el nivel del mar. Pero ¿qué vemos aquí? Que vemos seleccionado las curvas aquí, ¿no? De color celeste, que es el color de la selección para ArcGIS, el predeterminado. Estas entonces me representarían, según lo que yo he ingresado aquí, mis curvas maestras. Pero ¿qué pasa aquí? Viendo bien, acercando la información gráfica, vemos que entre curva maestra y curva maestra yo tengo 3 curvas y no tengo 4, como era, que es lo que se quería, ¿no es así? Y bueno, esto pasa porque la información se ha empezado a seleccionar desde los 400. Entonces, para esto, ¿qué es lo que haríamos nosotros? Podríamos, por ejemplo, ingresar el valor de 250, agregarle como si tuviera una curva más. ¿Para qué? Para que ya se pueda tener entre curva maestra y curva maestra 4 curvas. Vamos a ver qué pasa. Con un clic en aplicar. Vamos a ver. Tenemos aquí 4 curvas, como pueden ver. Tengo una curva aquí y una curva aquí, que se me representarían las curvas maestras. Y entre curva y curva tengo que tener 4 curvas, ¿no es así? 1, 2, 3 y 4. 4 curvas secundarias. ¿Por qué? Porque si 3 me representaban 200, porque se empezaba a contar desde la curva maestra, ¿no? Aquí sería 50, 100, 150 y 200. 3 curvas. Una curva más me representaría el valor de 50, que es el que se le agregó aquí a la sintaxis o a la expresión SQL. Por eso es que podemos que aparecen ahora 4 curvas de nivel secundarias entre las curvas maestras. Se puede ir jugando de esta manera con la información, dependiendo, ¿no?, de cómo queramos trabajarla. Por eso es que dije que antes de utilizar la herramienta selección por atributos es necesario conocer la información numérica o alfanumérica que corresponde a la tabla de atributos que se nos muestra, ¿no?, para el shape 12F de curvas. Bueno, entonces listo esto, puedo cerrar puedo cerrar la ventana de selección por atributos. Listo esto. Supongamos que mi información ya está como yo la requiero. Sobre el campo de tipo de curvas vamos a trabajar. ¿Por qué? Porque este es el campo importante, ¿no? El campo donde yo quiero ingresar los atributos de curvas maestras y curvas secundarias. Para esto se entiende que la información, los registros que están seleccionados son los que me van a representar mis curvas maestras. Entonces yo quiero ingresar solamente en estos registros seleccionados el atributo de curvas maestras. Para esto le voy a dar un clic derecho sobre el campo de tipo de curva y me voy a Field Calculator. Bueno, aquí me indica que para hacer yo cualquier cambio dentro de los registros es necesario activar la sesión de edición. Entonces vamos a activarla antes de hacer el procedimiento. Voy a cerrar esta ventana y me voy a Editor. Aquí. Clic en Start Editing para iniciar esta edición. Listo esto, nuevamente un clic derecho sobre el campo, clic en Field Calculator y ahora sí se me abre la ventana. Como se le ha dado un clic derecho sobre este campo, ya lo tengo aquí. Entonces cualquier procedimiento se entiende que va a ser para este campo, cualquier información que se ingrese aquí. Me dice campo tipo C igual. Yo le voy a dar el nombre de maestras, pero entre comillas. Voy a abrir comillas con el teclado y voy a escribir maestras, ya sea la primera en mayúsculas, todas en mayúsculas o todas en minúsculas, como desee escribirlo en la tabla de atributos, el usuario. Pero entre comillas, ¿no? La información textual entre comillas. Y listo, se da un clic en OK. Comienzan a calcular los registros, me aparece este recuadro de procesamiento
y vamos a esperar que calcule todos los registros. ¿Y qué pasa? Como pueden ver, todos los registros que se seleccionaron a través de selección por atributos tienen escritos en el campo tipo C el nombre de maestras, como tal y como se escribió en Field Calculator. Esta es una herramienta muy fácil, muy práctica, como pueden observar. Mejor dicho, nos ofrece facilidades porque el usuario puede escoger escribir cada registro que considere como curvas maestras, escribirlo dentro de cada registro, uno por uno, pero puede escoger utilizar la herramienta de Field Calculator para poder trabajarlo de esta manera. Rápida y eficaz. Ahora, el usuario se preguntará, ¿cómo se hace ahora para escoger las curvas secundarias, ¿no? Para ponerlo como atributos las curvas secundarias en el campo tipo C. Porque el usuario se preguntará, ¿qué sintaxis uso? ¿Qué expresión SQL? ¿No? Pero no, lo recomendable, utilizando la lógica aquí, es que toda la información restante me representaría entonces las curvas secundarias, ¿no es así? Si ya tengo seleccionadas las curvas maestras, la información que no está seleccionada son las curvas secundarias, se sobreentiende. Entonces en la tabla de atributos se tiene una herramienta que es Switch Selection, que me permite invertir la selección. Si yo tengo seleccionada esta cantidad de registros que vemos aquí, con invertir la selección en la tabla de atributos se seleccionarán la información que ahora no está seleccionada y se le quitará la selección a la información que ahora está seleccionada. Vamos a utilizarla. Voy a darle un clic en Switch Selection y vemos que se selecciona la información restante. Y está claro que es la información a la que no se le ingresó el atributo de maestras, que me representaría en las curvas secundarias. Y ahora sí, en este caso, ¿qué es lo que sería? Lo que procederíamos a hacer es utilizar nuevamente Field Calculator con un clic derecho en tipo C, en el campo tipo C, y escribiríamos en vez de maestras aquí entre comillas, secundarias, ¿no? Que me representan las curvas secundarias. O el usuario puede escribir curvas secundarias, como lo desee, ¿no? Listo, un clic en OK. Se calculan los registros y vemos que la información seleccionada se representa ahora como con los atributos del texto secundarias para el campo tipo C. Y listo, podemos deseleccionar, limpiar la selección con un clic aquí. Y ya tenemos la clasificación. Como pueden observar, está claro que para una clasificación primero es importante generar un campo, como lo hicimos aquí en la tabla de atributos, y agregar los atributos para este campo, ya sea textual o alfanumérico. Listo. Este sería el procedimiento para generar una clasificación de curvas maestras y curvas secundarias. Con esto se concluiría la sesión. Se ha enseñado, no se ha hecho un caso aplicado para la clasificación de curvas maestras y secundarias para el caso de la carta 12F.